Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hablar de este increíble pez, el Chitala ornata, o muchas veces también se suele confundir con el Chitala chitala. Hay bastante confusión de nombres y taxonomías. De hecho, el Chitala ornata también se le conocía antiguamente como Notopterus chitala. Y existen también algunas variaciones de quién lo descubrió, dependiendo si se atribuyen a uno o si se atribuyen a otro. Este estaba descrito como Chitala ornata, aunque también creo que tiene bastantes similitudes con el Chitala chitala. Aún así, más o menos, son dos peces que el mantenimiento, la dieta, el tamaño más o menos crecen igual, así que lo vamos a poner con el nombre científico de Chitala ornata, pero se puede utilizar también como Chitala chitala, a nivel de temas de alimentación, temas de temperamento, porque son muy similares. Lo que tenemos aquí, este increíble pez, es de la familia de los notoptéridos, que es una familia que viene del orden de los osteoglosiformes. Ya sabéis que los osteoglosiformes son aquellos peces que la lengua es de hueso. Como suele pasar, es la característica de esta especie. Entonces, como suele pasar también como otros osteoglosiformes, que son las arapaimas y las aroguanas. En el caso de, a nivel de filogenia, ya sabéis que los osteoglosiformes, aroguanas, arapaimas están en cuanto a orden general, y luego, digamos que se vendrían los pantodóntidos, y de ahí, de la otra rama, vendrían los notoptéridos por un lado, y luego los teoglosiformes, que de ahí es de donde derivan las arapaimas. Entonces, luego dentro de los notoptéridos ya tendríamos los mormíridos por un lado, con el tema de los gimnáridos por otro lado, y dentro de la familia de los notoptéridos ya encontraríamos las especies de peces cuchillo, ¿no? Conocidos con el nombre común de pez cuchillo asiático o pez cuchillo payaso o pluma de payaso o pez cuchillo ocelado. El descubridor, en caso de que esta especie sea el Chitala ornata, sería Gray en 1831, y el Chitala chitala en este caso sería Hamilton en 1822, aunque bueno, también dependiendo antiguamente se le atribuye algunas especies a Blicker en 1864. Es un poco un caos, pero para que nos entendamos, más o menos estas especies tienen unos temperamentos similares. La distribución geográfica lo encontramos en Laos, Camboya, Tailandia y Vietnam. Digamos que el Chitala chitala se distribuye un poquito más hasta la India, cogiendo Pakistán, etc. Y los hábitats suelen estar en las partes bajas de los ríos, y en las paredes también los encontramos de los ríos, de los grandes ríos. De hecho, este lo podemos encontrar en el Mekong, de grandes y medianos ríos, y también en algunos afluentes. Y de hecho, en zonas, en momentos reproductivos, lo vamos a encontrar también en pantanos, zonas inundables, grandes lagos asiáticos, zonas decrecidas de ríos y de zonas de inundación, que es el lugar, el biotopo en los cuales ellos se sienten cómodos para desovar. La temperatura entre 24 a 29, quizá el Chitala chitala es un poquito el rango más estrecho, hasta los 27 de máxima, y estos animales son animales considerablemente grandes. A mí me fascinan, los peces cuchillo me fascinan cuando son eléctricos, de la familia de los mormíridos, pero también me parecen fascinantes la familia de los notoptéridos. De hecho, son peces considerablemente grandes, suelen medir el metro en el caso del ornata, y del Chitala chitala suelen llegar al metro 20, pero siempre en acuario se queda un poquito más pequeño. Estos ejemplares que son prácticamente ya adultos, medían más de 50 centímetros, y sí que es cierto que la longitud común de estos animales en acuario son 75 centímetros. Tienen un crecimiento bastante rápido, por lo tanto, 100% vamos a tener que tener un gran acuario, 100% seguro vamos a tener que tener un gran acuario. Vamos a proporcionar 1000 litros, incluso 2000 litros, incluso 3000 litros. 75 centímetros de pez es una barbaridad, y sí que es cierto que no es un pez que tenga una gran natación diaria, pero es bueno también que puedan ejercitarse y que puedan tener un espacio para que puedan nadar, ¿no? De hecho, es la manera que tienen ellos de lucirse. Es una especie que puede tener cierta también tendencia a excavar.
en momentos puntuales del año, y es bueno que pongáis plantas tapizantes de flotantes de superficie, plantas tapizantes de superficie, plantas flotantes, para tamizar la iluminación que les llegue. Son peces con cierta tendencia nocturna, por lo tanto no necesitan grandes cantidades de iluminación y tenemos que proporcionarle una cierta filtración de la luz. Siempre vamos a ofrecerle acuarios totalmente resistentes, ya que muchas veces pueden dar coletazos o pelearse entre ellos y pueden producirse choques en las paredes. Por lo tanto, un acuario con buenas tirantas, le vamos también a poner una tapa porque suelen tener también tendencia a saltar. Por lo tanto, un acuario considerablemente seguro para mantener también a esta especie. Son importantes ya que estos animales pasan la gran mayoría del día escondidos. Por lo tanto, vamos a también a ponerle algunos refugios en forma, yo que sé, de maderas, ya sea sumergidas, pero incluso flotantes, ya que ellos muchas veces se esconden entre las maderas o se suelen esconder debajo de las rocas grandes o incluso las tuberías grandes de PVC, ya que van a pasar mucho tiempo en esos sitios, ¿no? Y aquí los vemos tranquilos sobre el sustrato, pero lo ideal sería que tuvieran unas zonas para esconderse y que tengan esos recovecos que les garanticen que no cojan estrés y que tampoco se estén continuamente viendo, ¿no? El sistema de filtración para estas especies tiene que ser una filtración grande y además una filtración que esté madura a nivel de biología, ya que suelen ensuciar bastante, las dietas son dietas muy pesadas con bastantes nitratos y por lo tanto el desecho que generan en etapa adulta hay que ir con mucho cuidado de que luego no pueda desestabilizar todo el ecosistema que tengamos en ese acuario. Es bueno también tener la disciplina de los cambios semanales de agua y grandes cambios semanales de agua del 50% para mantener esa calidad y los nitratos lo suficientemente bajos, ya que no les gustan demasiado. También otra cosa muy importante, a pesar de que estos peces, los osteoglossiformes, son peces que están adaptados a respirar aire atmosférico, ya que en momentos puntuales estacionales pueden verse en lugares en los cuales no haya oxígeno en el agua y se vean obligados a respirar de la superficie, sí que es cierto que cuando lo estamos manteniendo en aguas de acuario, en tema de acuarios, yo recomiendo altamente la oxigenación auxiliar dentro de nuestros tanques. Esto, aparte de, como siempre digo, que creo que el potencial redox y la oxigenación dentro de las aguas facilita muchísimo que luego no hayan parásitos, que no hayan ningún tipo de material que se esté pudriendo y ayuda a las bacterias aeróbicas a realizar sus funciones, también creo que facilita muchísimo que estos peces se sientan cómodos en su hábitat y que no tengan que estar constantemente yendo a buscar aire a la superficie. También es cierto que son peces grandes, por lo tanto necesitan, si os fijáis en la respiración que grabo, están constantemente respirando y están consumiendo mucho oxígeno. Por lo tanto, si le ofrecemos ese oxígeno auxiliar, vamos a bajar también el estrés de que se sientan incómodos de estar todo el rato boqueando, ¿no? Es también muy interesante porque estos peces estaría bien que tuviesen corrientes puntuales en superficie, pero que en las zonas bajas estuvieran tranquilos y no estuvieran molestados por ningún tipo de corriente. Pero aún así se sabe que en momentos puntuales les agrada la corriente, por lo tanto es bueno que tengan corriente, pero que también tengan zonas tranquilas donde retirarse y estar calmados y sobre el sustrato, por ejemplo. Parámetros de 6.0 a 7.5 y yo aconsejaría un pH neutro para mantenerlo. No lo tendría. Están en aguas ligeramente ácidas, pero no lo tendría tampoco en aguas totalmente ácidas. Y de GH también relativamente entre 8 a 15 grados de GH también sería lo recomendable. Hay que decir que estos animales son depredadores carnívoros y les encantan las presas vivas. De hecho, tienen unos comportamientos de caza. Increíbles que no los he visto yo en muy pocas especies, de tender emboscadas, de rápidamente carreras tras ellos, es bastante interesante y siempre es bueno también ofrecerles la presa viva a nivel de peces, a nivel de lombrices, a nivel incluso de moluscos y por supuesto todo lo que sería la alimentación de alimentos congelados, ya sea
larva roja, tubifex, suelen comerse los dados enteros, o sea que realmente es fascinante ver también estos animales en acción. Se comerán cualquier pescado que sea pequeño y que ellos lo detecten como una presa. Por lo tanto, tenemos que tener también mucho cuidado con los compañeros. Luego hablaremos en temperamento sobre lo recomendable. Podéis ofrecerle también trozos de pescado. Yo no recomiendo carne. Recomiendo más bien pescado blanco o azul y también podéis darle marisco, cangrejos, gambas, todo esto les encanta, todo en su justa medida y proporcionado. Y estos peces sí que es cierto que cuando son pequeños tienen cierta tendencia a ser un poco más reacios al tema de alimentación, pero cuando están en etapa adulta pueden incluso comer, se pueden llegar a acostumbrar, hay algunos que no, pero se pueden llegar a acostumbrar al alimento seco tipo pienso o tipo escama o incluso los dados liofilizados también los pueden llegar a aceptar. Aún así hay que tener bastante la consideración de que a priori lo que van a pedir es alimento vivo, alimento congelado o trozos de pescado y marisco. El temperamento es un pez nocturno, como ya hemos hablado antes, pero es un depredador. Es decir, es un animal de emboscada, es un animal que cuando llega la noche sale a cazar, es un animal que en etapa adulta lo vamos a encontrar siempre de forma solitaria, aunque en etapa juvenil lo vamos a poder aceptar bastante bien en grupos. Pero sí que es cierto que es un animal bastante pendenciero de morder aletas, de atacar. Quizás no lo hace tampoco como algo de agresividad, sino más bien como un instinto, pero sí que es cierto que esta especie la debemos mantener con ejemplares grandes de otras especies. Además, estos peces cuchillo suelen tener cierta rivalidad con otras especies de peces cuchillo. Lo he estado viendo en otras especies que a lo mejor son similares de peces cuchillo, ya sabéis, peces cuchillos de tamaño más grande, pero siempre estos animales acaban peleándose con otras especies, incluso intraespecíficamente, perdón, también suele tener algunos conflictos en etapa de madurez. Entonces, bueno, es bueno remarcar bien los territorios, es bueno que el acuario, si lo vamos a mantener en etapa adulta varios ejemplares, como estamos viendo ahora mismo, tengan su espacio. Y sí que es cierto que pueden llegar a tolerarse, pero en ese camino a tolerarse pueden haber bastantes trifulcas y bastantes peleas. Entonces, específicamente si hay poco espacio, entonces si le ofrecemos un gran espacio, muchos huecos, no suele haber mayores peleas o que puedan llegar a matarse. Pero sí que es cierto que es un pez con unos instintos, los osteoglosiformes, vienen de una rama de peces, y además vienen del Jurásico y han evolucionado desde Botswana y son una especie con unos instintos muy marcados a nivel evolutivo. Perdón, de Gondwana, que era el continente que se creó hace 180 millones de años. Entonces, es una especie como muy primitiva y esa especie tan primitiva tiene una cierta tendencia y unos ciertos comportamientos que difieren bastante de otras especies que a lo mejor no son tan primitivas o pertenecen a una etapa del planeta más próxima a nosotros, ¿no? La zona natatoria lo vamos a encontrar bentopelágicamente, es decir, lo vamos a encontrar desde nadando en la zona intermedia, en caso de falta de oxígeno va a subir a la superficie, o sea, lo vamos a encontrar en la superficie, pero es un pez también que lo encontramos en el suelo tanto reposando como muchas veces moviéndose por la zona pelágica, ¿no? Perdón, pelágica en la zona intermedia, pero en la zona bentónica lo vamos a encontrar en el sustrato cerca. La longevidad es un pez con bastante longevidad, lo vamos a encontrar que pueden vivir hasta 20 años, por lo tanto, cuando adquiramos una especie de estas características, tenemos que tener en cuenta 100% dos factores. Es una especie que crece a 1 metro, no a 1 metro, pero sí a unos 50-70 centímetros, por lo tanto, es una especie grande y además es una especie que nos va a durar mucho tiempo. Es una especie muy longeva. Los osteoglosiformes tienen una longevidad bastante larga.
Pues esto nos dice que tenemos que ser acuaristas con muchísimo conocimiento para mantener especies de gran tamaño, para mantener especies con estos instintos y por lo tanto un acuarista avanzado es la única persona que puede llevar a cabo su mantenimiento. No se sabe muy bien cuál es el dimorfismo sexual de estos animales. Y sí que es cierto que a nivel de alimentación se lo suelen comer en el sudeste asiático también y suele ser también un manjar, ¿no? Está considerado como preocupación menor, es decir, que estos peces no presentan a priori ningún tipo de problemática, de extinción, pero sí que es cierto que también es un pez que tiende a ser plaga. De hecho, en Florida están empezando a tener bastantes plagas de esto y también creo que han sido introducidos en Indonesia y en Myanmar y también están haciéndose plaga. Bueno, pues dicho todo esto, a mí me parece que el Quitala ornata es un pez increíble y creo que muchas veces cuando lo vemos por primera vez nos sorprende la elegancia con la cual mueve esa larga aleta ventral y la verdad que es fascinante poder observarlos como los he estado aquí grabando y poder ver estos comportamientos que son socialmente súper interesantes y a nivel de movimientos y a nivel de especie son fascinantes, ¿no? El precio para en el cual lo podemos encontrar en tiendas es relativamente barato, desde los 14 a los 25 euros podemos encontrar ejemplares de unos 10-15 centímetros, pero tener en cuenta que todo esto al cabo de un año se hacen ya de unos 30 centímetros, 40 centímetros y ya se considera un animal bastante problemático. Lo digo porque muchas veces los clientes suelen tener bueno, el desconocimiento de comprar estos animales, meterlo en un tanque comunitario y verse que este pez al día siguiente se ha comido a todas las especies. Y es real, o sea, la tendencia de este pez es depredativa y por lo tanto cualquier pez pequeño lo va a ver como comida y no va a parar hasta comérselo. Por lo tanto, hay que ir con cuidado. Sé que el impulso cuando lo vemos por primera vez es a comprarlo, ya sea porque lo vemos esos ocelos maravillosos, ya sea porque es un pez que se sale de lo común, pero es un pez muy agresivo, es un pez muy territorial y es un pez que necesita sus particularidades de mantenimiento. Dicho todo esto, espero que os haya gustado, espero que estéis pasando la cuarentena bien. Os deseo, como siempre digo, lo mejor. Si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros al canal y ya sabéis que contesto a todos los comentarios, un like sería de gran ayuda y como siempre digo, os deseo lo mejor, un saludo y hasta la próxima.